Después de una infancia traumática, sufrida con un padre abusador, John Wayne Gacy construyó una vida de empresario y ciudadano ejemplar, que lo llevó incluso a fotografiarse con la primera dama de los Estados Unidos. Participaba en obras de beneficencia y era querido por todos cuando se disfrazaba de payaso. Nadie sabía que detrás de esa impecable fachada se ocultaba uno de los peores asesinos en serie de la historia criminal estadounidense. Su historia inspiró la aterradora película It, el payaso asesino. Cada semana en este canal, casos reales, crímenes que marcaron a la sociedad. Tú y yo nos adentraremos y analizaremos aquellas historias que no quedaron impunes y otras tantas que quedaron como historias sin resolver. Toda esa noche no dormí porque él se paseaba con la pistola en la mano. Estaba mi suegra, la que era mi suegra. Bueno, siguen las desapariciones en Zacatecas. Ahora son familiares de la maestra Diana Laura Castillo. Son más de 105,000 los desaparecidos en México. Nuestro país, usted lo sabe, se ha ido convirtiendo en un lugar de fosas clandestinas. Bueno, pero en Veracruz, Zuleima Vázquez, una joven de 27 años que había sido reportada como desaparecida el fin de semana, fue encontrada muerta. Mira, el pasado 7 de enero, Jamie Berenice fue encontrada muerta. Precisamente yo le pedí apoyo y me dijo... Solo te pedimos que nos apoyes con tu suscripción y tu like a nuestros videos, ya que así nos ayudas a seguir creando el contenido de El Rincón del Miedo. Sin más, iniciemos con la historia del día de hoy. En realidad, John Wayne Gacy no fue el terror de los niños, sino de los adolescentes. Entre 1972 y 1978, él engañó, secuestró, violó y asesinó a por lo menos 33 adolescentes sin ser atrapado. Oculto detrás de la fachada de un exitoso empresario que llegó a fotografiarse con una primera dama de los Estados Unidos porque se destacaba por sus actividades benéficas que realizaba disfrazado, sí, de payaso. Todos adoraban a su personaje, Pogo el payaso, mientras Gacy cometía sus crímenes sin utilizar ningún disfraz. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en los suburbios de Chicago. Fue el segundo de los 3 hijos de John Stanley Gacy y Marion Elaine, un típico matrimonio de clase media baja norteamericana. John padre era un maquinista ferroviario, amante de la pesca, los deportes duros y la bebida, cuya mayor aspiración era tener un hijo varón para educarlo como un verdadero hombre. Por eso, el nacimiento de John Wayne le dio una alegría que le hizo olvidar la frustración que había sentido con la llegada de Karen, su primogénita. Sin embargo, esa felicidad inicial no tardaría en transformarse en decepción. El pequeño John Wayne distaba de ser lo que él pretendía. Era un chico obeso que evitaba jugar con otros niños del barrio y prefería quedarse en casa, pegado a su madre. En la escuela se mostraba tímido, solitario, y sus notas estaban lejos de ser mínimamente buenas. John padre sentía que su único varón se desviaba del camino que él le había trazado y decidió corregirlo a cinturonazos. Cuando volvía del trabajo, se encerraba en el sótano de la casa, donde tenía un taller, y le daba a la botella de brandy. Ya entonado, subía con el cinturón en mano para enderezar a su hijo, y le pegaba al tiempo que le gritaba: «Estúpido, nene de mamá». Al llegar a la pubertad, John Wayne intentó por todos los medios cumplir con las expectativas de su padre. Tenía 12 años cuando se inscribió en los Boy Scouts y se ganó las insignias de supervivencia en un campamento. Uno de sus amigos de entonces
Barbie Bachelet recordaría años después, cuando John Wayne ya esperaba su ejecución en el pabellón de la muerte, que una tarde, mientras jugaban en su casa, Johnny se bajó los pantalones y le mostró que tenía puesta una bombacha de su madre. «¿Qué haces con eso?», le preguntó. «Me gusta verme vestido de mujer», le contestó. En la secundaria salió con varias de sus compañeras, con las que solía pasear cerca de su casa para que su padre no viera. También intentó practicar algunos deportes, pero pronto tuvo que desistir. Se desmayaba cuando corría. What was your state of health as a child? At the age of 10, I was told I had a enlarged bottleneck heart. Okay, and so I had a tendency to pass out a lot. No podía hablar con mi padre. Estaba destrozado. Yo era un tonto, un estúpido que nunca llegaría a nada. Decidí mandar todo al diablo. Explicó años después, en una entrevista que dio en la cárcel. Para 1964, John Wayne Gacy estaba en Springfield, Illinois, trabajando en una zapatería. Allí logró terminar la secundaria y se inscribió en la escuela de negocios. Estaba cambiado. Se mostraba estudioso y sociable. En la zapatería conoció a una clienta, Marlene Myers, con quien se casó en septiembre de ese año. Se mudaron a Waterloo, donde trabajó como gerente de un restaurante de la cadena Kentucky Fried Chicken. Frecuentaba la Cámara de Comercio, donde primero integró la comisión directiva y después fue elegido vicepresidente. Se codeaba con los empresarios de la ciudad y empezó a participar de actividades benéficas. También se interesó por la política y tuvo un papel relevante en las campañas electorales del gobernador de Illinois, Otto Kerner. Su nombre salía en los diarios como un importante miembro de la comunidad. Mientras tanto, su matrimonio funcionaba a medias. John Wayne contrajo nupcias en 1964 y debido a sus problemas sexuales, muy rara vez conseguía una erección, y en una ocasión que la consiguió, engendró a su hijo, Michael. Aquel año también tuvo su primera experiencia con alguien de su mismo sexo. En las reuniones con empresarios que visitaban la ciudad para participar de la Cámara de Comercio, John Wayne encontró una actividad sexual que lo satisfacía. Marlene se enteró, porque era un secreto a voces, pero dispuesta a salvar su matrimonio, en lugar de reprochárselo, le pidió a John Wayne que la invitara a participar. Se integraron a un grupo swinger en una visita que les hizo su hermana de John, Karen. Marilyn le contó lo que hacían. Me dijo que a veces regresaban a casa con otras personas. Yo creí que era una broma, pero cuando me di cuenta de que era en serio, la imagen de mi hermano y de mi cuñada se me vino abajo. Contaría muchos años después. Con ese arreglo, John Wayne parecía estabilizado. Era empresario, un reconocido miembro de la comunidad, era padre de otra hija, Christine, y había encontrado una actividad sexual que lo unía a su mujer. Pero quería más. No podía dejar de desear a los adolescentes. Una noche de 1967, cuando su esposa y sus hijos estaban de viaje, invitó a un adolescente de 15 años, Donald Borghese, a su casa. El chico era hijo de un senador, amigo de John Wayne. Lo emborrachó y lo obligó a practicarle sexo oral. Después le dio $15 y le dijo que si contaba lo que había pasado, nadie le creería. Después de unos días de duda, Donald se atrevió a hablar con sus padres. En marzo de 1968, John Wayne fue detenido y acusado de sodomía. Dijo que su víctima mentía y se ofreció a someterse al detector de mentiras. El resultado fue desastroso para él. La única cosa verdadera que dijo fue su nombre. Y no solo eso, cuando el caso se hizo público, se presentaron otras víctimas,
adolescentes acompañados por sus padres, y lo denunciaron. Fue juzgado y condenado a 10 años de cárcel en la penitenciaría estatal de Anamosa. Para Marlene fue demasiado. Pidió el divorcio. John Wayne no volvería a verla nunca más, tampoco a sus 2 hijos. Aunque debía pasar 10 años entre rejas, John Wayne Gacy fue liberado por buena conducta después de 18 meses. El 18 de junio de 1970 volvió a Illinois, donde regresó con su familia de origen. Nadie sabía de su condena ni de sus causas. Allí fundó una compañía constructora y compró una casa en el suburbio de Norwood Park. Se sumó a la Cámara de Comercio y también se afilió al Partido Demócrata y volvió a realizar actividades benéficas. Él mostraba orgulloso la portada de un diario local donde se le veía fotografiado junto a la primera dama de los Estados Unidos, Rosalind Carter. En el living de su casa exhibía la fotografía original, dedicada de puño y letra por ella. Para John Gacy, los mejores deseos. Por esa época ya se disfrazaba como Pogo el payaso para animar las actividades de recaudación de fondos y entretener a los niños. También se casó con Carole Hoff, una antigua compañera de escuela de su hermana Karen. Los vecinos lo consideraban un ciudadano ejemplar, amable, servicial y solidario. Sin embargo, puertas adentro de la casa, la situación no era la mejor. Carole le reprochaba que no tenían relaciones sexuales y que cuando lo intentaban, rara vez John Wayne lograba tener una erección. Sospechaba que le engañaba y le encontró una colección de revistas pornográficas en el sótano. Se separaron en 1976 y John quedó viviendo solo en la casa. La primera violación, seguida de la muerte cometida por John Wayne Gacy, databa del 2 de enero de 1992. Aprovechando la ausencia de Carol, había recogido con su auto a Timothy McCoy, un chico de 15 años. Lo llevó a su domicilio, lo violó y lo mató a puñaladas. Después lo enterró en el sótano. Esperó más de 3 años para cometer el segundo crimen. El 29 de julio de 1975, violó y estranguló a John Burkovich, de 16 años, y también lo enterró en el sótano. Le hice un torniquete, lo sofoqué. Cuando quieres matar a alguien, se lo pones al cuello, le das 3 o 4 vueltas y deja de moverse. La separación de Carol le quitó el último freno. Entre marzo de 1976 y diciembre de 1978, engañó, violó y mató a otros 31 jóvenes de entre 14 y 20 años. A casi todos los esposó y los estranguló después de abusar de ellos. A 26 de sus víctimas las enterró en el sótano de la casa, a 3 bajo el piso de otras habitaciones, y a las 4 restantes los tiró embolsados en un río cercano. La cantidad de cadáveres del sótano provocaba fuertes olores y varios vecinos le tocaron la puerta de la casa para preguntarle qué pasaba. Hay un problema de humedad, eso lo provoca. Pronto lo voy a solucionar, les contestaba John Wayne. Los vecinos le creyeron. Después de todo, Pogo el payaso era un hombre tan simpático, amable y servicial. No se explicaban por qué Carol lo había abandonado. Nadie sospechó de John Wayne Gacy hasta el 13 de diciembre de 1978. Un día antes había desaparecido un adolescente de 15 años, Robert Priest. Cuando salía de su casa, el chico le había dicho a su madre que iba a una entrevista de trabajo con Gacy. Cuando Robert
no volvió en toda la noche, la madre fue a preguntarle a Gacy si sabía qué le había pasado. Él le respondió que el chico no se había presentado a la entrevista. La mujer no le creyó y lo denunció. Cuando lo interrogaron, John se mantuvo firme en su versión. El chico nunca había ido a la entrevista. A lo mejor se había escapado de su casa o le había pasado algo antes de poder verlo a él. La policía lo liberó, pero mientras los investigadores de la desaparición de Robert esperaban una orden de allanamiento. El juez demoraba en firmarla porque no estaba convencido de que Gacy era sospechoso. Lo pusieron bajo vigilancia. John Wayne descubrió rápidamente que lo estaban vigilando y con la amabilidad y simpatía que había hecho célebre a Pogo el payaso, invitó a los policías a comer en su casa. Mientras comían, le preguntaban por qué el fuerte olor que había allí dentro. John volvió a hacer el cuento de siempre, el de la humedad. Ya estaba acorralado cuando supo que iban a librar una orden de allanamiento que permitiría levantar los pisos de la casa. Intentó una jugada desesperada para salvarse de una segura condena a muerte. Fue a ver a su abogado, le confesó los 33 crímenes y este le aconsejó presentarse antes del allanamiento y decirlo todo. Pero era demasiado tarde. Cuando llegó a su casa para ponerse un traje antes de ir a la comisaría, los policías lo esperaban con la orden de allanamiento firmada. Uno por uno, encontraron 16 cadáveres enterrados. En los años siguientes, encontrarían más, allí y en otros lugares. El juicio contra Pogo el payaso comenzó el 6 de febrero de 1980 en los tribunales de Chicago. Por recomendación de sus abogados defensores, John Wayne se declaró inocente y alegó que tenía problemas mentales que no lo hacían responsable de sus actos. Como esta defensa fue rechazada después de que le hicieran varios estudios psicológicos, cambió su táctica y dijo que todas habían sido muertes accidentales, ocurridas durante actos sexuales consensuados en los que había practicado la asfixia erótica. Pero eso tampoco le funcionó. El 13 de marzo, el tribunal lo sentenció a varias cadenas perpetuas consecutivas, que de todos modos no podría cumplir, porque también le impusieron varias penas de muerte. Gacy pasó 14 años en el pabellón de la muerte, mientras sus abogados obtenían postergaciones y apelaban las condenas. Durante ese tiempo, descubrió su vocación por las artes plásticas. Pintaba al óleo y su motivo preferido era su propio personaje, Pogo el payaso, aunque también se le daba por pintar a Blancanieves. Después de su muerte, algunas de sus pinturas fueron subastadas e incluso una de ellas fue reproducida en la portada de uno de los discos del grupo Acid Bat. Pogo el payaso fue ejecutado mediante una inyección letal el 10 de mayo de 1994. Tardó 18 minutos en morir. Sus últimas palabras fueron a gritos. Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. Bésenme el cu. En octubre del 2021, los forenses pudieron identificar a la última víctima de Gacy mediante un análisis de ADN obtenido de una pieza dental. Se trataba de Francis Wayne Alexander, un adolescente desaparecido en diciembre de 1976. Cada semana en este canal, casos reales, crímenes que marcaron a la sociedad. Tú y yo nos adentraremos y analizaremos aquellas historias que no quedaron impunes y otras tantas que quedaron como historias sin resolver.
Solo te pedimos que nos apoyes con tu suscripción y tu like a nuestros videos, ya que así nos ayudas a seguir creando el contenido de El Rincón del Miedo. Hasta la próxima.